bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, pueden alzar la mano ahí en la aplicación les da el chance para hacerlo. Entonces, ahí vamos a ver si es que tienen alguna pregunta escrita para hacerle a Eduardo, o pueden de la misma manera alzar la mano para yo activarle su audio y que lo puedan hacer directamente. Entonces, bueno, con eso dicho, empecemos. Bueno, para el conversatorio de hoy tenemos a un invitado que yo admiro mucho y que he tenido el agrado de conocer ya algunos años. Es docente, investigador, médico y psicoterapeuta, Eduardo Granja. Eduardo, gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, Estefano, muchísimas gracias por la invitación. Un poco a chico para adelante. Bueno, Bueno, muchísimas Eduardo, gracias. Eduardo en esta charla nos va a aclarar ciertos aspectos relacionados con la salud mental a consecuencia de la crisis sanitaria que estamos atravesando. Para eso se tomará en cuenta temas relacionados con tecnologías que emergen de esta situación, cuáles son los tipos de gestión individual colectiva a este tipo de situaciones adversas y cuáles son las necesidades que surgen a partir de ellas. Entonces, para iniciar me gustaría topar el tema de las pandemias y haciendo tal vez un recuento histórico de lo que ha pasado en pandemias anteriores, en pandemias que ha sufrido la humanidad a lo largo del tiempo, y cómo esta pandemia, especialmente dentro de todas las características que engloban a nuestra realidad, van a afectar a la mente humana individual y colectivamente. Entonces, si puedes comentar un poco sobre esto. A ver, quizás más que nada, como más bien sería chévere como pensarlo juntos y ir como discutiendo sobre ciertos aspectos y sobre ciertas preguntas. ¿Y por qué quizás lo encuadro de partida desde este lugar? Porque creo que una de las cosas que esta pandemia en particular nos actualiza es sobre la posición de incertidumbre. O sea, es decir, de pronto creo que usualmente siempre estamos como operando alrededor de la planificación, sobre todo en estos últimos años, ¿no es cierto? Es como que parte de nuestra modernidad tardía está atravesada con estos elementos de el control, el tiempo, etcétera, ¿no es cierto? Los esquemas, los cuadrados específicamente de los itinerarios que tenemos que cumplir y estamos corriendo de un lado a otro, siempre con una planificación en la cual estamos, prácticamente tenemos decidido lo que vamos a hacer en las vacaciones del año 2023 y estamos en el 2019. Entonces, de pronto creo que esta pandemia nos pone sobre, así como que de golpe nos bota con el hecho de que de pronto esas certezas sobre las cuales operábamos son más frágiles de lo que pensábamos que podían ser. Y entonces nos confronta lo que se decía con esta situación de incertidumbre. De pronto, esas cosas que tenía planificadas ya no sé si van a poder ser o no. Y entonces vuelves como a bajar tu campo de acción y comienzas a preguntarte que sí, que no, y creo que ahí aparece esta sensación de quizás de pérdida de control en algunas personas o de alguna forma en todos, y quizás una de las cosas que va a ponerse en juego es cómo lidiamos con esa sensación de pérdida de control, cómo lidiamos con esa, cómo toleramos o cómo podemos manejar esa sensación de incertidumbre a la que nos comenzamos a enfrentar. Quizás en la referencia que decías al inicio de la perspectiva histórica de las pandemias, o sea, creo que para análisis quizás citaría como la más referencial de quizás de este momento, no por la gravedad, sino por la globalidad del problema. Y es el caso específico de lo que fue ¿no es cierto?, la peste negra, ¿no? Creo que es interesante ver cómo, en efecto, la peste negra movilizó muchísimos aspectos de las creencias de las personas y cambió una dinámica social. Y por otro lado, también creo que es la primera peste que tiene un equivalente con la actual en términos de que es la peste que plantea que ese es un problema que principalmente se presenta en la comunidad urbana. Sí, o sea, la peste negra principalmente afectaba a las ciudades. Y estaba en la relación de cantidad de gentes, cantidad de ratas. Y un poco el coronavirus en este caso igual, es un problema principalmente de ciudades. No que con eso no quiere decir que no haya en el campo, pero las distancias, las dinámicas del campo, de alguna forma parecería que generan, que disminuyen la dinámica de contagio y hacen que se afecte con menos gravedad, aparentemente, por lo menos de los datos que hay. Entonces, uno, la pandemia como un problema urbano, la pandemia como un problema que
te confronta con que las planificaciones que tenías hechas, con esa sensación de certeza, con esas verdades sobre las cuales operabas cotidianamente, de pronto se ponen en cuestionamiento, la incertidumbre que eso te genera y evidentemente el miedo que está movilizado alrededor de eso, creo que son algunos de los elementos que van a atravesar como la salud mental de todos, un espacio en el cual todos nos comenzamos a como enfrentar y a ver cuestionados desde ahí. Eso así como una primera introducción para acotar el tema, pero no sé también. Sí, o sea, decías que esta incertidumbre va a ser inherente a lo que está pasando, o sea, esta situación crítica que nos engloba a todos porque no solo se vuelva algo urbano, como mencionabas que había pasado previamente en pandemias anteriores, sino que ahora va a afectar a todos, más que nada por la globalización, por la conexión que tenemos entre nosotros. Entonces, van a haber ciertos componentes que se van a alterar personal y colectivamente a causa de esto, que es una ansiedad, una cascada de disfuncionalidad, tal vez a raíz de las restricciones que puedas tener a causa de esto. Entonces, quisiera que me aclares un poco cómo se puede entender a esta ansiedad que a su vez puede ser un componente que te recoge hacia la disfuncionalidad. O sea, la relación de quizás entre que pueda surgir entre el malestar y la ansiedad. A ver, ahí pensando un poco en lo que me planteas y mira, tratando de como de ordenarlo también para yo poder organizar mejor mi cabeza. Um, a ver, creo que primero, ante el hecho, eh, usualmente uno va a tratar de movilizar su sistema de creencias para ver de alguna forma cómo el sistema de creencias que tiene te permite explicar lo que está sucediendo. ¿No es cierto? Entonces puedes ver también hay una diversidad de posiciones, o sea, desde las personas que de entrada, desde el sistema de creencia entran en la posición de minimización de esto no está pasando, esto es un ardid de no sé qué, esto es un invento de yo qué sé, ¿entiendes? Entonces busco que mi sistema de creencias me siga permitiendo tener la ilusión de que estoy en línea con lo que está pasando, que puedo predecir lo que va a suceder o no, ¿no es cierto? Que puedo manifestarme y que tengo una idea clara de qué es lo que está pasando a mi alrededor. Esa creo que es una primera. Y entonces ahí puedes ver que hay posiciones que, lo que vimos al inicio, ¿no es cierto? Posiciones que se vuelven súper como ambivalentes, ¿no es cierto? Por un lado saliendo gobernantes de algunos países a decir, aquí no pasa nada, esto no es más que una gripe, el más cualquiera, no sé por qué tanto escándalo, y otras personas que de entrada salen en composiciones de nada que ver, esto es una cosa seria, hay que tener cuarentena, vamos a hacer tal cosa, hay que tomar medidas estrictas, durará lo que tenga que durar. Entonces, de entrada puedes ver cómo desde los sistemas, desde las perspectivas de los sistemas de creencias, la primera acción es validar, tratar de validar ese sistema y tratar de que la información que tienes te confirme lo que tú crees o lo que tú quisieras creer de lo que está pasando. ¿Sí? Creo que esa es una primera respuesta que se ha podido ver. Después tienes el otro componente y es de que finalmente el fenómeno se comporta como se comporta al margen de lo que tú hubieras querido que pase. ¿Sí? Eh, y entonces eso implica que, uno, creo que si tu sistema de creencias, o la forma como tú ordenas, como le das sentido a los fenómenos con los que te enfrentas, no logra incorporar eso adecuadamente, entonces creo que la ansiedad se vuelve mucho mayor. Y entonces esa ansiedad se entra en una relación entre miedo y ansiedad porque la sensación de no poder predecir o de no poder anticipar qué hacer, para muchas personas creo que es paralizante en general, ¿no es cierto? Como, ¿y ahora qué va a pasar? Y creo que eso genera otro mecanismo, toda otra serie de mecanismos de respuesta para tratar de hacer llevadera la situación. Creo que hay uno de los fenómenos que es interesante y que por lo menos a mí me llama la atención y me preocupa particularmente es que creo que muchas veces algo que es, por lo menos yo lo veo mucho en la terapia de pareja, sobre todo, es esta sensación de que cuando algo no confirma lo que tú crees, ¿no es cierto? O cuando algo contradice tu expectativa de alguna manera, una de las cosas que haces es tratar de buscar un elemento, una causa o una culpabilidad externa que pueda ser atacada, ¿no es cierto? O que de alguna forma pueda ser eliminada, pensando que si elimino eso a lo cual le atribuyo la causa de mi malestar va a desaparecer. Entonces creo que ahí puedes ver cómo
eso da pie a que puedan haber ciertas reacciones o ciertos comportamientos microviolentos, ¿no es cierto? No estamos hablando de violencia explícita, pero comenzamos a hablar de esos comportamientos que son la base de la violencia explícita posterior, que es de esa microviolencia que implica con buscar un actor al cual invalidar, buscar un culpable de esta situación, ¿no es cierto? La culpa es de la gente que no se queda en casa, la culpa es de los chinos que generaron la pandemia, la culpa es del gobierno que no hizo no sé qué, y dirijo, entonces vuelvo a ese elemento que yo asumo que es el que, al cual yo le atribuyo la causa, lo vuelvo, sobre el cual puedo descargar todas las emociones negativas que estoy sintiendo, negativas entre comillas, y entonces creo que atacando eso de alguna forma voy a poder recuperar el control. Segunda respuesta. Creo que esa segunda respuesta es más preocupante porque ahí es cuando comienzan a aparecer más temas de disfuncionalidad interpersonal. Sí, o sea, comienzas a ver cómo el clima de tensión crece y comienzas a ver respuestas más violentas. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, cosa que no habíamos visto en días anteriores, siguiendo ciertas noticias y cosas, que en estos últimos 5 días de pronto comienza a aparecer esto de que a los trabajadores de la salud en otros países, acá creo que todavía no ha pasado, esperaría que no, o por lo menos no me he enterado, en ciertos países, en Argentina o en España, les comienzan a decir como no vengas a tu casa. Gracias por hacer tu trabajo, pero no vengas a tu casa porque eres un efecto contaminante y entonces te queremos lejos. Entonces puedes ver que hace 3 semanas o hace 2 semanas, mucho era así como, pucha, muchísimas gracias por estar poniendo el hombro y estar jugándote el pellejo, ayudándonos. Y hoy día es como, sigue haciendo lo que hagas, pero te quiero lejos. E incluso comienzan a haber respuestas más hostiles. Hoy día he visto que a una médico en su condominio, creo que en algún lugar de España, le habían grafiteado el auto, le habían escrito algo así como rata contaminante o algo así. Y entonces, ves, comienzan a ver como estos disparos de comportamientos violentos hacia los demás. Creo que eso es algo que desde la perspectiva de salud mental personalmente me parece súper preocupante porque es meter otro ingrediente al problema que agrava el problema. O Lo que sea, me parece que, o sea, en términos generales estás diciendo es que como consecuencia de esta incertidumbre empiezan a generarse mecanismos personales en los que culpabilizamos, buscamos un responsable de nuestra falta de comprensión de una situación. Y entonces me da la idea de que todos necesitamos de alguna manera sentir que tenemos el poder de por lo menos decirle al otro cómo manejar las cosas. O sea, y eso se traslada a todas las personas, incluso a las autoridades, porque tú me has dado unos ejemplos de autoridades que han culpabilizado, digamos, al otro para darle la pelotita y decir que, o por lo menos hacerse sentir como si ellos tuvieran todavía el poder. como si todavía tuvieran capacidad de control de la situación, como que de esa sensación de estar a cargo, ¿no? Sí, yo creo que es una ilusión, pero es una ilusión en la que hemos vivido bastante como asentados durante algunos años últimamente. Sí, por eso te ponía esos ejemplos de cómo tenemos esta idea de que podemos planificar lo que va a pasar a 20 años y entonces defino. Y esto te quita esa planificación, Ujú. ¿sí? O sea, Eh, estoy tal vez equiparando, no sé si sea lo correcto, el poder con el control, que de alguna manera están vinculados, no creo que significan lo mismo, pero es un tema interesante el que mencionas porque hablábamos en el conversatorio pasado y nuestro invitado nos decía que en realidad lo que nos tiene ansiosos, lo que nos da miedo y lo que nos genera este miedo a la muerte no es el miedo a la muerte en sí, sino el miedo a perder el control, el poder. Él hablaba del poder, tú mencionas del control, que tal vez tiene ujú, una visión un poco más médica, más psicológica, más terapéutica sobre el asunto. ujú. Sí, yo creo que justamente va de la mano, es ese miedo a sentir que tu capacidad de predecir lo que va a pasar de pronto ya no es tan efectiva como había sido hasta ahora. Y lo complejo es que además eso nos pasa a todos en bloque. O sea, es decir, no es algo que le pasa, porque son situaciones que usualmente te pueden pasar en tus propias crisis a lo largo de tu vida en varias situaciones. ¿Entienden? A todos nos pasan cosas que están por fuera de nuestro control y de alguna forma nos vamos adecuando, pero de pronto, ¿qué pasa cuando este fenómeno nos pasa a todos en bloque? A toda la población. Y entonces creo que ahí lo que te decía, comienzan a aparecer estos pequeños espacios de búsqueda de
sentir que puedes recuperar el control a través de encontrar a quién culpar, encontrar algo que hacer, ¿no es cierto? Sentir que tienes alguna capacidad de acción que te permita dar la ilusión de que tienes control frente a lo que está pasando. Uh, Eso como proceso individual creo que, por ejemplo, se evalúa mucho en términos de, y es útil y es súper positivo respecto a las medidas higiénicas y de protección. ¿Me entiendes? O sea, ahí hay un elemento donde yo puedo ponerle control. Entonces, cumplo las medidas, mantengo la distancia, me protejo, evito salir. Entonces, de alguna forma, eso me da la sensación de que me estoy cuidando. ¿Sí? Pero eso me resuelve para un campo. Pero ¿qué pasa también cuando, por otro lado, esto comienza a afectar otros campos? ¿No es cierto? Eso afecta el campo inmediato, que es mi salud física y mi convivencia cotidiana. Pero ¿qué pasa cuando en esa angustia o en esas preocupaciones comienzan a entrar aspectos como ¿y qué va a pasar después? ¿Y qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con los ingresos? ¿Qué va a pasar con las dinámicas? ¿Qué va a pasar con las inversiones? ¿Qué va a pasar con las necesidades? ¿Qué va a pasar con la alimentación? Y si es que yo me pongo como a anticipar, algo que evidentemente me queda claro que no puedo anticipar, llega un rato en que yo comienzo a construirme verdades que voy a tratar de que se cumplan y voy a tratar de encontrar estos responsables y comienzo a tratar de actuar quizás de una forma cada vez más hostil frente a eso. Lo que te decía es que esa hostilidad que comienzo a ver, que comienza a manifestarse cada vez más, que como tú bien decías, puede ser producto del encierro, que ya de por sí es esa sensación de restricción de la movilidad, es difícil, y sobre todo, de nuevo, es más difícil en las ciudades donde vivimos, donde además los espacios de hábitat son más reducidos, y entonces tenemos como, literalmente nuestra restricción de movilidad es muchísimo mayor. Entonces sumas la ansiedad del confinamiento más, sumas el miedo por esta pérdida de poder y entonces comienzas a ver conductas que se despliegan de forma cada vez más hostiles. Y claro, entonces eso te genera un tercer componente que es estos problemas a nivel social, pero que en este caso todavía no son sociales, apenas son intrafamiliares. O sea, revisaba el otro día la estadística que publicaron sobre que el ECU 911 recibía no sé cuántas llamadas de violencia intrafamiliar y que se van acrecentando a medida que va pasando la cuarentena. ¿Sí? Entonces puedes ver cómo comienza a darse una violencia, como la violencia intrafamiliar comienza a ganar espacio. Comienzo a permitirme ciertas conductas justamente tratando de recuperar esa ilusión de control. Y eso creo que es un elemento que tiene que ver con la gestión emocional. O sea, con qué capacidad o de qué manera yo soy capaz de gestionar las emociones con las que no me siento a gusto. Y esa creo que es una gran pregunta, y una gran pregunta en el contexto contemporáneo cuando veníamos de prácticamente 10 años de vivir bajo la premisa de todo lo negativo, déjalo a un lado. Si no te hace bien, que se vaya. Y entonces también eso generaba una especie de higienismo medio facho respecto de las emociones, en la cual en vez de volvernos seres disponibles y continentes y empáticos con nosotros, nos hemos vivido convirtiendo en seres discriminatorios con nosotros. O sea, entonces, claro, cuando mi amigo está deprimido, en vez de pensar cómo le doy una mano, estoy pensando en cómo lo pongo lejos para que no me contamine con su negatividad. ¿No es cierto? Y entonces, claro, comenzamos a individualizarnos bajo esta perspectiva de que la única emoción válida es la emoción positiva, y cuando entramos en este contexto en el que las emociones negativas están al orden del día para todos, porque así es la situación, entonces hemos perdido la capacidad de lidiar con ellas, de hacernos cargo de nuestro propio malestar. Y entonces creo que eso acrecenta estas conductas hostiles microviolentas en las cuales comienzas a buscar responsables del malestar y actuar de forma hostil frente a aquello que asumes que es la responsabilidad de tu malestar. No Bien, sé. me parece interesante el tema del aislamiento y me parece un tema interesante más que nada porque va a involucrarnos a todos, porque todos estamos en el mismo barco. Ahorita todos estamos confinados, estamos en casa y buscando nuevas estrategias de gestionar nuestra felicidad, nuestra soledad, nuestra impaciencia, nuevos mecanismos. Nos estamos encontrando a nosotros mismos. Y bueno, y en este intento de hacer nuevas cosas, hay tal vez una sobreestimulación de algunos componentes que forman parte de nuestra cotidianidad. Algo que me parece importante topar es los artefactos tecnológicos, cómo están involucrados en nuestra vida. Todos tenemos un celular y este celular sabemos que genera placer, o sea, es placentero distraernos a través de estos mecanismos tecnológicos.
que a su vez nos distancian del otro. Nos quedamos aislados de nosotros, apartándonos del resto, buscando este placer. Me parecería que este placer es tal vez un anzuelo, un engaño a nosotros, porque tal vez puede ser un arma de doble filo. A la final no estamos resolviendo una situación, sino que estamos posponiéndola. Decía un fisiólogo que la felicidad o tal vez la homeostasis emocional o sentimental es la indiferencia hacia el mundo. Hmm. Entonces, no sé, me gustaría que hiles estos dos puntos del placer con la homeostasis emocional para ver qué podemos sacar de esto. Chuta, ahorita me haces recuerdo de algo que, eh, de un texto que justo leía de un amigo, colega de corte psicoanalítico, Gonzalo, que hablaba justamente, él tiene todo estaba desarrollando un artículo súper interesante sobre la sensación de la relación del goce y la falta de corte ante el goce como un elemento del mundo contemporáneo que se articula a través de lo tecnológico. Sin meterme demasiado, porque creo que eso es como muy específico, sin embargo creo que sí sería interesante, te voy a pasar el texto a quien esté interesado en general, igual creo que el aporte y la reflexión de Gonzalo desde ese lugar es como bastante potente. Eh, Creo que esto articula quizás dos cosas, tratando de, y un poco pensando sobre la marcha, así que capaz que hablo tonterías, pero bueno, tratemos de darle sentido. Eh, Creo que aparecen dos aspectos, ¿no es cierto? Número uno, esta sensación de que existe algo que justamente en relación con lo que te decía, la gestión del malestar emocional, ¿no es cierto? Si es que tengo una emoción que de alguna forma me resulta incómoda, tengo un elemento intermediario que me permite desplazar esa emoción y enfocarme en otra cosa, en teoría, o tengo por lo menos esa ilusión. ¿Sí? Entonces, me enfoco en esto y eso además, lo que te decía hace un rato, se articula súper bien con este discurso de lo positivo, ¿no es cierto? Lo que el filósofo surcoreano Chul Han plantea como la dictadura de lo positivo, ¿sí? O sea, estás obligado a estar positivo necesariamente. Ujú. Y entonces, en ese juego, creo que estas dos cosas se articulan súper bien, en términos de que, claro, cada vez que tengo algo, tengo un elemento que rápidamente me permite desplazarme hacia otra emoción y no ocuparme de lo que me está quejando en este momento, lo cual de alguna forma me deja sin solución a lo que me está quejando, ¿sí? Pero me saca de ese lugar. El problema de eso es evidentemente que cuando vuelvo o cuando me distancio de eso, vuelvo a lo que me está quejando sigue estando ahí presente, porque no se ha ido. Y entonces comienzo casi a hacer como una especie de loop en el cual cada vez me escapo más de mí mismo a través de el recurso que tenga, ¿sí? Yo creo que en ese sentido, la tecnología per se, yo no me atrevería a decir que es el problema o el artefacto, sino es el tipo de uso que hacemos, ¿no es cierto? Es como, o sea, ayer, por ejemplo, conversando con un amigo, me salía esta idea de que tengo la impresión, y aquí capaz que estoy hablando tonteras, de que la era de la información ha ido convirtiéndose en lo que la era de la propaganda, Ujú. considerando algunos aspectos sobre la definición de propaganda, ¿no es cierto? Y es que en la propaganda, la verdad, lo verdadero, lo legítimo, es irrelevante. O sea, creo que para entender la propaganda es importante analizar los preceptos que Goebbels planteó de la propaganda previo a la Segunda Guerra y esta perspectiva de que finalmente no importa lo que pasa, importa lo que las personas creen que pasa, ¿sí? Que si te fijas, eso es también una de las premisas del marketing, ¿no? No importa lo que vendes, importa lo que la gente cree que vendes. Entonces notas que creo que la década, nuestra era de la información, en el fondo es una era de la propaganda en la cual no importa lo que pase, importa lo que creemos que pasa. Y en ese sentido, los medios digitales han sido un gran aliado justamente para la difusión de esto. O sea, el simple hecho de que revisaba hace como un año y pico algunos artículos que analizaban los algoritmos de las redes sociales o de los buscadores para devolverte información cercana a la que tú usualmente te gusta. ¿Entiendes? De nuevo, es como, o sea, cuando yo abro mi perfil de una red social, no voy a encontrar con lo que se está discutiendo en esa red social. Voy a encontrar lo que las personas que piensan como yo están discutiendo en esa red social. Ujú. Entonces vuelvo a alimentar mi sensación de certeza, vuelvo a alimentar mi sensación de poder y vuelvo a alimentar mi sensación de certidumbre. Entonces es una forma constantemente de estarme diciendo a mí mismo que yo sí estoy en lo correcto.
Ujú. Eso en lo personal me parece preocupante porque al dejar de problematizar la realidad, creo que uno deja de pensar la realidad. Y si dejamos de pensar la realidad, entonces sí estamos como haciéndonos una lobotomía social colectiva y entonces estamos despojándonos de una de las herramientas que también nos ha permitido llegar a donde hemos llegado. O sea, sería un poco un disparate pensar que evolucionamos hasta el punto de meternos un tiro en nuestros propios sesos, a cambio de quedarnos con la sensación de certidumbre en un ejercicio que parecería más bien de una vanidad estúpida. Entonces creo que uno de los riesgos de este ejercicio de lo tecnológico es que nos limita nuestra capacidad de ser críticos ante la realidad, a menos que realmente hagamos un esfuerzo por querer mantenernos en ese lugar. Y entonces no estamos pensando soluciones a los problemas, sino estamos repitiendo las respuestas que nuestro colectivo o las personas con las que nos identificamos proponen sobre eso. Y entonces, evidentemente, la capacidad de, como sociedad, de responder a los problemas con nuevas perspectivas, con nuevas formas de aporte, se disminuye. Eso como un problema tangencial contextual, que creo que en este caso, simplemente todo esto se evidencia y aumenta más, ¿no es cierto?, el tono. Veo que hay un montón de gente veo que hay algo que están escribiendo en el chat, quisiera leerlo para ver qué es. Espérame un segundo, porque sí, Veamos. sí, por favor. Alguien comentaba que hay de la interacción humano-computadora, el humano self. Uh-huh. Este, No, no hicieron una pregunta puntual, pero me parece que sí uh-huh. es un tema que podría ser interesante. A ver, te soy sincero, de partida no es un tema en el que yo, en lo personal, he pensado mucho hasta ahora. Eh, Ojo, es interesante porque justo la persona que te cité veo que está viendo. Acabo de leer un comentario que planteaba. Eh, a ver, de nuevo, pero primero creo que es un tipo de relación que es distinta, ¿no es cierto? Citando nuevamente a Chulhan, quizás porque creo que su lectura que hace de esto me parece pertinente. Eh, la computadora o la tecnología o el teléfono o la tableta tiene una cosa que es, en general, encantadora. No pone resistencia. ¿Entiendes? Tu teléfono, tu computadora nunca te contradice, no tiene divergencia de opiniones. Eh, no, entonces siempre está disponible para ti, para lo que tú quieres que esté disponible. Entonces, de alguna forma, es una interacción utilitaria que parecería, por decirlo así, no me gusta el término, pero es el que se me ocurre ahorita, que es sistemáticamente complaciente. Creo que una de las cosas que en lo personal es en qué medida después, en las interacciones interpersonales, estamos todo el tiempo buscando esa misma lógica de complacencia. Entonces comenzamos a relacionarnos con los otros seres humanos desde una posición cosificadora. O sea, pensando que el lugar del otro es estar disponible para estar complaciente ante mi necesidad. Yo no estoy pendiente ni me interesa mucho cuál es la necesidad que, que tienen. Uh, ¿Me entiendes? Yo, no, o sea, yo salvo que yo sé que tengo que a mi tableta o a mi teléfono tengo que actualizarle de vez en cuando y conectarle para que no se le acabe la batería. No estoy mucho más preocupado de lo que pasa. O sea, no hay una subjetividad con la que yo tengo que entrar en diálogo. Entonces, ¿en qué medida esa interacción limita el diálogo? Y al limitar el diálogo también progresivamente limita nuestra capacidad de escucha. Y al limitar nuestra capacidad de escucha, evidentemente se van a ver afectadas nuestra capacidad de interacción empática con las otras personas, ¿no es cierto? Y de pensamiento crítico, que creo que en ese sentido la una va de la mano con la otra. Creo que de alguna manera topaste algo que quería plantear Diana con más o menos esas dos palabras que hilaban. Pero le quiero dar la palabra para que te haga la pregunta a ella directamente. Sí, genial. Dale, Diana. Sí, hola con todos. No, más bien me refería a lo que estaba escuchando. Estoy teletrabajando y escuchándoles. Sobre lo que hablabas de que quizá el teléfono
estar como mucho tiempo en el teléfono o en la computadora o en cualquier cosa tecnológica, sobre la relación en general con la tecnología que mencionabas. Puede quizá sesgarnos un poco y quizá también no permitirnos pensar. Es lo que te escuché. Si estoy mal, porfa, corrígeme. Pero a lo que voy es que, ok, sí, hasta cierto punto creo que ese argumento puede ser real, pero chuta, muchos de nosotros ahorita estamos solos en los departamentos y la única interacción que tienes es con el teléfono, con la computadora, con el email. El otro día conversaba con un amigo y es, ok, quizá no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico, porque tú sigues socialmente como hablando con amigos, con tu familia, pero no puedes abrazarlos ni tocarlos, ni salir, yo que sé, a tomar un café o ir al trabajo, cosas así. Y justo lo que yo te mencionaba, hay un paper súper chévere que se llama The Extended Mind, que se llama La mente extendida. Es un segundo paper de filosofía más y también un chance con cognitive science y también citando medio a un montón de temas históricos, que justo plantea esto, que quizá no hay que verle a la tecnología en sí como chuta, es nuestro enemigo porque nos está sesgando o algo por el estilo, sino más bien hasta ahorita, o sea, o quizá los demás presentes en esta telecharla pueden confirmarme, es como, ok, todos interactúan con su teléfono y jamás no lo dejan. Entonces, y hasta cierto punto se vuelve como una extensión de tu mente, porque un montón de tus apuntes, de lo que eres, está ahí. Y, entonces, no sé, me parece más interesante verlo desde ese punto de vista, como que um, no sé, como no solamente como pensar en estas muletas cognitivas donde quizá la tecnología hace daño, sino que también pensar en estos tipos de interacciones que tenemos ahora, ¿no? Quizá pensar en, ok, ¿qué haríamos para mejorar la salud mental de todos ahorita? Pero sí cachas que, ok, todo el mundo se está conectando a hacer yoga como por Zoom o Ujú, por cualquier otra, o sea, ujú. imagina si no tuviésemos dónde conectarnos, sería como medio heavy, ¿no? Como siglo XX. Eso. A ver, de entrada, yo justamente lo primero que decía es que yo no creo que el problema sea la tecnología, sino las formas y los usos que se dan a la tecnología. Y después por eso la aclaración que hacía específicamente es que a mí en lo personal me preocupa ese uso que se tiene con la tecnología, en el cual buscas que la tecnología se convierta en un eco de tu propio pensamiento. Entonces, por eso mencionaba específicamente que a mí algo que me llamaba la atención es el hecho de que los modelos, ¿no es cierto?, de las plataformas utilizan algoritmos para, para que la información a la que tú puedes acceder, así como de primera mano, usualmente sea información que repite aquello que tú ya pensabas. Sí, es lo que te decía, sí. Específicamente el ejemplo que ponías, cuando yo abro Facebook, yo no sé lo que la gente está discutiendo en Facebook. Yo sé lo que la gente que piensa como yo está discutiendo en Facebook, porque Facebook me realimenta mi muro con la información que ve que me ha gustado. ¿Sí? Y creo que, y eso no es un problema si es que yo estoy consciente de eso. Si es que no estoy consciente de eso, sí puede ser un problema en la medida que de pronto yo pienso que mi pensar es el pensar colectivo. Y eso puede generar una distracción. Y el otro elemento que yo era, porque de nuevo, y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, yo no soy crítico sobre, o sea, yo pienso que la tecnología es un instrumento, ¿entiendes? Es como, o sea, yo puedo usar un tractor para devastar un bosque tropical, o puedo usar un tractor para sembrar comida. El problema no es el tractor, el problema es del operario, ¿sí? Yo sí creo que la tecnología al mismo tiempo nos ha dado posibilidad de acceder a un millón de información. Solo que en ese sentido me daba me ponía a pensar, con tanta información disponible, ¿cómo así ves que
que la capacidad de diálogo interpersonal, en cambio, esa sí está cada vez disminuida. La capacidad de profundizar o de tolerar justamente la discordancia con el otro, en cambio, sí veo que es algo que a las personas les cuesta mucho más manejar. Y eso no te lo digo desde la tecnología, te lo digo más bien de lo que, por ejemplo, a mí veo con frecuencia en la terapia de pareja. Una de las cosas interesantísimas que a mí me llama la atención es la dificultad que tienen las parejas para dialogar y porque el principal problema que tienen es para escuchar. O sea, muchas de las terapias de las personas, de las parejas que vienen a terapia, esencialmente tienen un problema de base y es que ni siquiera se toman el tiempo de escuchar lo que su pareja les está diciendo. O sea, ¿por qué? Porque lo único que están esperando es una confirmación de lo que piensan. Entonces, cuando su pareja plantea la situación desde otro lugar, es como la disponibilidad de la escucha no está. O esta otra cosa que hablaba justamente de la gestión emocional, como esa relación súper complaciente que comenzamos a tener con la tecnología, también nos quita recursos emocionales para poder sostener las relaciones que no son complacientes. ¿Sí? Y las relaciones interpersonales humanas evidentemente no son 100% complacientes, por suerte. ¿Me entiendes? Porque si no sería una cosa un poco, no lo sé, o sea, si es que la otra persona no es distinta de mí, si solo es mi propio eco, ¿qué tengo que aprender del mundo? ¿Cómo yo crezco como persona? ¿Cómo yo maduro? ¿Cómo yo aprendo a acoplarme y adaptarme a situaciones como esta que son inesperadas y que estamos condenadas a que la vida nos la ponga de una u otra manera? Si es que vivo en un mundo siempre disponible, complaciente, hecho a mi medida, entonces, ¿cómo aprendo yo a desarrollar los recursos intelectuales, cognitivos y emocionales para ser alguien capaz de adaptarse al mundo? Entonces, creo que justamente cuando esos mecanismos se han empobrecido en el tiempo por las formas de interacción que nosotros hemos elegido construir, ¿sí? Probablemente un evento como este, entonces se vuelve hiperdisruptivo. Porque tenemos menos recursos para manejarlo, para enfrentarlo. Y cuando me refiero a recursos como nuestra capacidad de gestionar nuestros propios componentes emocionales. Que por otro lado, en medio de esto, entonces, la tecnología también puede ser un buen recurso para gestionarnos emocionalmente, seguro que lo es. O sea, y coincido contigo, de alguna forma la tecnología ha permitido que sea más un distanciamiento físico que un distanciamiento social. Sin embargo, creo que el distanciamiento social probablemente ya estaba presente desde antes en términos de que el distanciamiento social se produce cuando tenemos menos capacidad de diálogo y menos capacidad empática hacia lo que pasa con las otras personas. Eso un poco reteando. Déjeme volver a revisar el chat, que veo que hay cosas interesantes igual. O sea, quisiera ver que se dan. Yo no puedo ver el chat en paralelo con la cámara, entonces tengo que hacer un pequeño movimiento para poder leer lo que pone. También les hago un recordatorio a todos, si es que quieren hacer las preguntas directamente como lo hizo Diana, por favor, alcen la mano, yo puedo ver todo lo que está pasando, soy omnipresente aquí en este chat, así que sería interesante que cada uno haga su aporte y nos diga lo que piensa acerca de este tema y nuevos temas. Creo que una cosa que menciona acá, y cómo podemos utilizar la tecnología para que pues sea un cable a tierra y que no sea justamente un espacio de distanciamiento o de enajenamiento sobre nuestro propio pensamiento. Creo que eso es interesante porque la misma tecnología tienes, o sea, es como, tienes bibliotecas por montones, tienes personas que piensan distinto. Creo que ahí es el ejercicio y quizás creo que ahí se necesita un poquito de decisión y de curiosidad, de ir a buscarlo, ¿sí? Una de las cosas fantásticas, no sé si alguna vez ustedes han hecho este ejercicio curioso, y es coger un dato que buscas en Wikipedia, literalmente Wikipedia así de básico, como, no sé, quiero saber cuándo se inventaron los billetes, y de pronto, de cómo se inventaron los billetes, termino llegando a la pregunta de cómo se inventó el papel, y termino discutiendo respecto de cómo cuál es el origen respecto de las fibras, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como un dato concreto está ahí disponible la información para que yo pueda ir
buscando y tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo y tejiendo en la medida en la que tengo curiosidad, y una pregunta me lleva a hacerme otra pregunta y otra pregunta me lleva a hacerme otra pregunta. ¿Cuál es el problema y cómo esto se ata con lo que hablábamos al inicio? El problema es que mientras más preguntas tengo, menos certeza tengo y estoy más en la incertidumbre. Y entonces, si es que mi malestar se asocia con la incertidumbre, probablemente, ¿no es cierto? Entonces tampoco me voy a hacer querer, tampoco voy a disfrutar de hacerme muchas preguntas que en vez de sentir que tengo poder y control, me lleven a reconocer que no tengo tanto poder ni tengo tanto control como creía. O sea, un poco cartesiano por decirlo así. O sea, mientras más sabes lo que no sabes. Creo Hay una creo que interesante. ese espacio es interesante de ubicarnos en este momento y creo que hace falta volver a ubicarnos en ese espacio para poder pensar más y poder ser más creativos en la solución de nuestros problemas. Perdón, creo que interrumpí algo. Sí, no, está bien que termines la idea porque esto está relacionado, pero incluye una nueva temática que es algo un poco más terapéutico, un poco más directivo, si se quiere. Diego lanza un comentario y una pregunta. Ciertas conductas o sentimientos latentes previamente se agudizan en esta época, como por ejemplo tenemos celos y el efecto en la familia o la pareja. ¿Cómo se puede gestionar esos sentimientos, especialmente si la persona no acude a una ayuda psicológica y físicamente no están cerca? Ujú. A ver, y aquí quizás voy a plantear una premisa que es algo que me la pienso, eh, que creo que es importante señalar. Número uno, creo que la confianza siempre es una apuesta. O sea, creo que confiar en otro ser humano es un acto de fe. ¿Sí? Confiar en nuestra pareja es un acto de fe. Igual que nuestra pareja cuando confía en nosotros, lo que está haciendo es un acto de fe. Y creo que ese acto de fe es fundamental, porque es el que de alguna forma eh, justamente te permite darle lugar a la palabra de la otra persona. Creo que confiar en alguien, yo lo personalmente en términos operativos cotidianos, lo resumiría en el hecho de creer en su palabra. Es decir, si me dices que me quieres, te creo que me quieres. Si me dices que no me quieres, te creo que no me quieres. Si me dices que es, soy tu única pareja, te creo. Si no, no. ¿Por qué señalo esto como punto de partida en relación con estas preguntas, como por ejemplo los celos? Es que creo que, por ejemplo, el celo es un buen ejemplo de cómo puedes muchas veces generar una distorsión en la cual piensas que estás dialogando con otra persona, pero en el fondo estás dialogando contigo mismo. Porque estás estableciendo un elemento intermediario. Entonces tengo una persona que me dice, hola, te quiero, estoy pendiente de ti, y yo estoy pensando, si estuviera pendiente de mí, entonces haría tal cosa. Yo estoy poniendo esto que yo estoy pensando entre lo que la persona me dice y lo que yo recibo de lo que la persona me dice. Y entonces progresivamente, mientras más abundantes son estos pensamientos, el diálogo con el otro se convierte más en un diálogo conmigo mismo, en el cual pienso que estoy hablando con otra persona, pero realmente estoy hablando con mis propios preceptos y con mis propios prejuicios. Estoy pensando que mis propios prejuicios son lo bastante agudos para poder entender incluso las intenciones de la otra persona, más allá de lo que esa persona pueda manifestar, ¿no es cierto? Es como cuando escuchas a alguien que le dice, es que estoy triste porque tengo miedo. Tú no estás triste, a ti lo que te pasa es que eres vago. Es como, ¿cómo así yo me permito el derecho de decir qué es lo que a ti te pasa emocionalmente si de entrada no estoy debajo de tu piel? Pero, por ejemplo, ese diálogo es frecuente y es muy frecuente en los temas de los celos, por ejemplo. Pensando que entonces yo te creo una especie de las 12 pruebas de Hércules para ponerte a prueba si puedo o no puedo confiar en ti, pero siempre, como nos encanta a las personas tener la razón, por eso creo que es una de nuestras debilidades, es que siempre estamos más enamorados de lo que deberíamos de nuestros propios pensamientos. Entonces, no importa si es que mi creencia, si es que lo que yo estoy pensando debajo de eso es que yo no puedo confiar en ti, no importa lo que hagas, yo voy a mantener fiel a esa creencia, ¿sí? Porque me da la sensación de control y de certidumbre, de verdad, que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, creo que un punto de partida sobre cómo gestionar los celos es tomarse el tiempo de escuchar a la otra persona, ¿sí? No escuchar lo que quiero oír, sino tratar de escuchar y tratar de entenderla
hasta que yo pueda incluso recapitular lo que me ha dicho que le pasa y la persona se siente escuchada y comprendida. O sea, me dijiste que te está pasando esto, si te entiendo bien, ¿es esto lo que te está pasando? Y tú dices, sí, me estás entendiendo. Porque entonces tenemos el insumo sobre el cual realmente se construye la confianza, que es la posibilidad de creer en la palabra y sentir que estamos subjetivamente conectados. ¿Sí? Fuera de eso, las prácticas de control no sirven. O sea, yo pondría ahí un ejemplo que he visto. El ejercicio maravilloso de revisar el celular. La persona dice, bacán, voy a revisar el celular para estar seguro que mi pareja no me traiciona y entonces sí poder confiar en mi pareja. Ojo con esto. Pero el ejercicio viene así. Yo cojo el celular, abro el celular y digo, no hay nada. Seguro que borró. ¿Ese ejercicio me restauró la confianza o simplemente extendió mi desconfianza? Usualmente extiende mi desconfianza porque digo, le borró, no le pesqué, no alcancé a trincar. ¿Sí? Se portó más listo. Mínimo pensó que le iba a revisar el celular. Notas que yo sigo en la misma posición de desconfianza que estaba antes de revisar el celular. Eso no se ha movido un pelo. Entonces, esas prácticas que supuestamente me permiten recuperar la confianza, no me permiten recuperar nada. Me mantienen en el mismo lugar de desconfianza. Y entonces, ¿cuál es la única respuesta positiva a este ejercicio de revisar el celular? Cuando reviso el celular y encuentro algo y una parte de mí dice, me quiero morir porque me están partiendo el corazón, pero otra parte de mí dice, tú nunca te equivocas, campeón, ¿viste qué es lo que tenías que hacer? Y entonces me doy la razón. Confirmo, de alguna forma, mi creencia preestablecida. Entonces pensar, por eso decía que confiar es un salto de fe. Porque estos rituales nunca permiten recuperar la confianza. Porque es un diálogo con mis propias creencias. La confianza es poner mis creencias de lado y creer en la palabra de la otra persona. Usualmente, ¿dónde creo yo uno que encuentra una certeza en eso? Y quizás desde ahí, lo que diga va a sonar quizás un poco más abstracto. Creo que entonces la certeza es mucho más de orden subjetivo. O sea, es decir, es la certeza de cuando estoy en diálogo con esta persona, ¿no es cierto? Registrar que hay una emoción empática que nos conecta a ambos. O sea, hay una afinidad emocional que me da un margen de comprensión, de sentirme comprendido y de que la otra persona se sienta. Y ese nivel de cercanía creo que en el fondo es lo que estábamos buscando. Ese nivel de cercanía es esa experiencia subjetiva y está en relación a qué tan dispuesto estoy a estar y a escuchar. No sé si con esto un poco me fui de tema, pero me parecía importante a partir de los celos porque, por ejemplo, que me parecía relevante, ya que en estas épocas justamente de confinamiento, estos temas sobre desconfianza, celos, violencia intrafamiliar, comienzan a aparecer y creo que se ha sostenido justamente en estas dinámicas. Claro, que quizás lo que digo suena súper lírico, cuando por otro lado estamos educados en un contexto en el que todo el tiempo estás recibiendo estas frases como, piensa bien y acertarás. ¿No es cierto? Todo bien, pero que nunca te vean la cara de pendejo. Entonces, es como que entre que me vean la cara de pendejo y vivir desconfiando de las personas a las que supuestamente quiero, en términos sociales parecería que lo primero es más relevante. Sí. Creo que estamos teniendo un problema de conexión. Bueno, hasta que se reincorpore Edu. Creo ¿Me que fui? te fuiste un rato, sí, ya Perdona. estás. ¿En qué momento me fui? No me acuerdo en qué exacto momento, pero haciendo una recapitulación, me parece que lo que intentabas es dar una perspectiva general, con un buen ejemplo que es el de los celos, porque esa era la pregunta, en cómo nosotros podríamos manejar de mejor manera, haciendo una reflexión acerca de no solo lo que le está pasando a la otra persona, cuando entramos en estos episodios de frustración, que digamos, florecen a causa de este tipo de situaciones por el aislamiento, por el contacto constante y por una serie de situaciones que ya habíamos conversado.
Entonces, me parece que no solo es el reconocimiento de lo que le está pasando al otro, sino el reconocimiento de lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, Y, sentarnos a tomar conciencia de qué es lo que en mí está generando una conducta, un pensamiento y una emoción. ¿Y por qué estoy defendiéndolo? ¿Por qué estoy agarrado? ¿Por qué estoy abrazado de eso? ¿Sí? ¿Por qué estoy abrazado de esa idea, de esa creencia, de esa emoción? ¿Por qué no me cuesta soltar cuando finalmente probablemente incluso me está generando malestar, pero no estoy atribuyendo eso como la causa del malestar? Estoy generando desde el comportamiento del otro lo que me causa malestar. Pero te fijas, es mi propio enganche con esa propia emoción que no alcanzo a reconocer. Sí, más bien gracias. Creo que la repetición que hiciste fue como súper, incluso me ayudó a crearme a mí también en donde estaba. Bien, estamos ya finalizando, entonces me gustaría topar un tema que me parece importante, que es los cambios que van a surgir a partir de esto a nivel de sociedad, a nivel colectivo, porque hemos hablado un poco de cuáles son las causas y las consecuencias de este tipo de crisis sanitarias, pero hay algunos aspectos que sí me parecen importantes, que es hacia dónde nos estamos dirigiendo colectivamente a partir de esto, qué cambios van a surgir, qué retroalimentación nos está dando la globalidad de la tecnología, todos estos temas que ya hemos conversado, hacia una formulación a futuro de en quién nos vamos a convertir. Porque me parece que usando una frase, una frase oriental, perdón, que es muy utilizada en la psicología, que es que la crisis es una oportunidad del cambio, para el cambio. Ujú. Y tomando en consideración la peste negra que ya habías mencionado, la peste bubónica en el siglo VI, todas ellas tuvieron un componente similar, que fue surgir de las cenizas, Ujú. que fue la formación del Imperio Carolingio, por ejemplo, o mejorar, hacer más eficaces los sistemas de higiene pública y urbanismo. Entonces, tomando esos como ejemplos un poco más urbanos, trasladémonos a algo más eh, humano, que hacia dónde nos dirigimos con todos estos componentes. Verás, así a primera instancia soy pésimo, soy un pésimo profeta, creo. Así que no me atrevería a decir, a predecir nada. Pero creo que sí puedo ver ciertos elementos que pueden entrar en crisis eh, y que serían interesantes de ver cómo nos vamos ajustando, o sea, cómo vamos a responder a esto, ¿entiendes? Y creo que justamente va en relación con esto que hablábamos, entre con qué emoción vamos a estar más hermanados, con el miedo o la confianza. Yo personalmente creo que la confianza, como decía, es un salto de fe y creo que la confianza muchas veces te ayuda a tolerar la incertidumbre, porque si estás consciente de que la vida es impredecible, entonces a ratos no te queda más que confiar y confiar en buena onda, porque si no, en cambio es vivir aterrado, armado hasta los dientes, ¿me entiendes? O sea, con traje de explorador, navaja suiza y cuchillo. ¿Sí se me oye? Sí, Ya. Es que a ratos te congelas y me preocupa irme de nuevo. te Entonces escuchamos. creo que hay esas dos emociones que un poco, ¿de qué emoción nos vamos a agarrar más? ¿Del miedo o la confianza? O sea, ¿cuál va a ser la que alimentemos mejor? Un poco como el popular ese cuento que se atribuye a los indígenas norteamericanos de que tienes dos lobos adentro, ¿cuál vas a alimentar, no? Y entonces en ese juego creo que aquí hay varias cosas que desde lo personal pienso que se han puesto en evidencia como problemáticas. Número uno, la idea de que puede existir un bienestar individual desconectado del bienestar social y que eso no te va a pasar factura por debajo de la mesa algún rato. O sea, si se fijan, justamente buena parte de las dificultades que estamos enfrentando para poder contener como sociedad la pandemia devienen de las injusticias, de las situaciones de injusticia y de desigualdad social severas que tenemos adentro, que tenemos en nuestro propio territorio. Entonces, creo que eso evidencia cómo esta lógica de priorizar el bienestar individual como algo que fuera ajeno y que es totalmente desconectado del colectivo, creo que se pone en evidencia de que no funciona así la cosa, ¿no es cierto? De que finalmente
El bienestar es bienestar cuando tu contexto también es un contexto saludable, y no me refiero a tu casa, me refiero a tu barrio, me refiero a tu ecosistema, me refiero a, en general, porque de lo mismo, o sea, antes de esto, igual estábamos ya como sociedad viviendo con miedo. O sea, constantemente este miedo de salir y que te pase algo, de salir y que te agredan, de salir y que te violen, en el caso de las mujeres, que es aterrador y es inhumano. Y entonces ya veníamos construyendo esta sociedad organizada alrededor del miedo y de la desconfianza en la relación con el otro, que probablemente justamente viene de este ejercicio de la validación del comportamiento hostil, asumiendo que bajo esta lógica de competencia el bienestar individual es posible a costa del bienestar social, y entonces que te valga madre el resto. Sí. Creo que en este momento, de alguna forma, nos damos cuenta que si es que el resto le vale madre, el resto, nosotros estamos jodidos. O sea, probablemente si la situación que vivimos en nuestro contexto, si es que yo en la casa donde estoy en cuarentena y trato de ser consciente, y todas las personas de mi barrio no hacen nada y están absolutamente, yo estoy en una situación de peligro. No importa cuánto bienestar individual me haya ido construyendo en el tiempo y cuántas torres de marfil me haya edificado a mí mismo, saldados, porque no dejo de estar encerrado en una torre de marfil de la que no puedo salir porque tengo miedo. Entonces creo que eso es un elemento que quizás se pueda poner en crisis o no, no lo sé. Y por eso te decía, depende cuál sea, por dónde se gestione emocionalmente esto en términos colectivos. O sea, si de alguna forma le tratamos de poner buena onda a fe y apostamos por la confianza y por reconstruir formas de organización y estilos de vida que sean más empáticos, mejor interconectados, ¿no es cierto? Que nos den una sensación de mayor equilibrio y de más justicia también. O si es que entramos en un tema de miedo, y entonces sálvese quien pueda, yo me subo a mi barco y dejo y le caigo a remazos a todo aquel que se quiera agarrar de lo mío, para si acaso me pueda hundir el barco. Sí. ¿Sí? No sé cómo vamos a responder como colectividad, pero creo que de eso dependerá un poco el futuro con lo que nos encontremos en los próximos 20 años. Lo que me parece y la reflexión que hago con lo que dices es, no sé, que la memoria es frágil y que dentro de este periodo de tiempo va a haber una necesidad de colectividad, de solidaridad, que de alguna manera va a promover el desarrollo de nosotros, porque es necesario, necesitamos sobrevivir, si no, ¿cómo? Pero me parece que cuando acabe este periodo de tiempo en el cual sea necesario tener una relación un poco más humana con el otro, nuevamente vamos a entrar en el eterno retorno del distanciamiento y de la individualidad. Podría pasar, veamos, no sé, creo que ahí es cuando nos toca ver si es que podemos aprender de lo aprendido. Creo que lo que dices de la que memoria es frágil es como, sí, es pertinente tomarlo en cuenta. Eh, Creo que hay dos cosas que son importantes quizás señalar. No nos va a pasar. ¿Lo vamos a hacer o no? Porque no es que nos pasa, o sea, de alguna forma, desde el lugar en el que nos posicionamos como miembros de un colectivo, remamos en una dirección o en otra. ¿Sí? Y en ese sentido, ahí sí, cada uno de nosotros tiene un pequeño remo. Tampoco con eso estoy diciendo que con nuestro remo basta para cambiar el mundo, no lo sé, sería encantador pensar que sí, pero en todo caso, un remo más sí pone algo de peso. Entonces creo que ahí de entrada hay un ejercicio de reflexión individual y de tomar posición individualmente respecto de qué estilo de vida quisiera tener, en qué tipo de comunidades quisiera vivir y qué estoy dispuesto a hacer para que eso se dé. Porque en cualquiera de las dos direcciones nos va a tocar hacer renuncias y ciertos sacrificios. Que más sacrificios a mí es una palabra que detesto, porque siento que es invalidante frente a lo que supone. Pero la renuncia sí, o sea, hay cosas a las que hay que renunciar y está bien, porque tienes que despojarte de ciertas cosas para poder encontrar otras y tener otras, ¿no es cierto? Creo que también ese miedo a renunciar, el miedo al cambio, es uno de los elementos que está presente. Y ahí es cuando te preguntas, ¿por qué tienes miedo al cambio si veníamos diciendo que no estabas a gusto con lo que estabas viviendo antes? Y creo que es esta sensación de control la que tenemos de perder.
Entonces creo que perder el miedo al descontrol en este momento nos puede dar quizás un poco de fe, hacer el ejercicio de ubicarte en el lugar en el que tú quieras para construir el estilo de vida que quisieras que se pueda dar y tratar de remar desde tu entorno inmediato hasta tu entorno inmediato, ¿no es cierto? Para ir construyendo eso. Creo que, y además, creo que se va a dar, vamos a tener un ciclo en el que pase lo uno, como decías de Aguilera Retorno, quizás después volvamos a la individualidad, solo que en la etapa por venir, creo que prontamente, con todos los desajustes que va a haber, si es que ese retorno es muy rápido, o sea, si pasamos de este momento de búsqueda de colectividad y apenas salimos de la crisis, nos ponemos en un formato hiperindividualista, creo que las sociedades se van a poner súper violentas. Muy, muy violentas. Y eso es algo que en lo personal sí me preocupa. Porque si es que rápidamente nos ponemos individualistas, lo que va a pasar es que las dinámicas de inequidad e injusticia se van a exponenciar y evidentemente esas están en la base de la violencia, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, si nosotros al ubicarnos en ese lugar nos ubicamos en el miedo, nosotros también vamos a ser seres hostiles con nuestro propio entorno, porque finalmente el miedo te pone hostil, es comprensible. Entonces creo que es importante en este momento ver qué emociones alimentamos en nosotros mismos y para qué estamos alimentando las emociones que estamos alimentando. Creo que si hay un ejercicio de responsabilidad sobre nuestra propia subjetividad respecto de qué, con qué, en qué lugar nos ubicamos y en qué lugar tratamos de mantenernos y qué tan dispuestos estamos a movernos un poco desde el lugar que hemos estado hacia el lugar en el que supuestamente quisiéramos estar o no. Eso, no sé. Bien, me parece que hemos topado temas importantes. Me parece que el tópico da para largo y nos quedaríamos aquí días enteros hablando y debatiendo. Hubiera sido chévere que más personas participen en su opinión, más que nada, porque sí me gustaría saber qué es lo que piensan. Este es un proyecto, una plataforma en la cual estamos para retroalimentarnos y justamente sacar lo mejor de lo que cada uno piensa en temas de relevancia para la ciudad y para el país y para la humanidad. Entonces, no sé si podemos cerrar con alguna pregunta, si alguien se anima. Comentario, queja. Ojo, todo lo que digo es discutible. Por favor. Sí, creo que es importante más bien pensar y pensar fuera de los esquemas que hemos construido de pensamiento. Bien, me parece que como comentario final y como reflexión general, a lo que nos lleva el pensamiento, o bueno, el conjunto de pensamientos que hemos tenido durante esta discusión es que hay ciertas consecuencias a las que nos lleva este tipo de crisis sanitarias y hay maneras de gestionar y esto involucra no solo el otro, sino nosotros mismos y la identificación. Es difícil tener un panorama preciso de lo que va a pasar a futuro, pero si algo es cierto es que esta es una oportunidad para identificar qué es lo que hemos venido haciendo colectiva e individualmente y tratar de buscar nuevas maneras de gestionar lo que en un principio no estuvo bien resuelto. Y nada, te agradezco muchísimo, Eduardo, y les agradezco a todos por haber participado de este conversatorio. Nos veremos la próxima semana Gracias. y esperemos que siga esto. Gracias, Eduardo. Vale. A ustedes muchísimas gracias. Gracias igual a las personas que escucharon. Espero que les haya resultado interesante esta conversación. Bueno, chao, chao con todos. Nos veremos la Chao. próxima semana.